Bueno, en esta ocasión vamos a estar trabajando con un autor clásico alemán llamado Karl Marx. Marx nace en 1818, muere en 1883, y hay algunos acontecimientos que son muy centrales para entender el pensamiento político del autor. Lo central es la Revolución Industrial, ¿no? Recordemos, final de 1700, Inglaterra, creación de máquina a vapor, a partir de ahí una transformación muy importante de toda la sociedad. Hasta el día de hoy seguimos estudiando las implicancias, qué significa la Revolución Industrial. Lo tomamos básicamente como el gran parteaguas o el nacimiento de un nuevo sistema, que es el sistema capitalista, el sistema en el cual nosotros vivimos, que es un sistema muy joven, si lo nos ponemos a pensar, que tiene nada más que 200 años, pero esta revolución vino a transformar radicalmente nuestras vidas, a reconfigurar todo el escenario político, las relaciones internacionales, las relaciones interpersonales, el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy breve en torno a la Revolución Industrial, como para que partamos de un piso en común. En definitiva, la Revolución Industrial vino a partir de la creación de la máquina a vapor, transformó la economía, el trabajo, básicamente con la aparición de grandes fábricas, grandes industrias, el florecimiento de grandes ciudades, grandes centros urbanos. A partir de ahí tenemos, por ejemplo, la migración muy fuerte de trabajadores rurales a las grandes ciudades, sobre todo de Europa, Inglaterra principalmente. Esta migración se debe también a un proceso de consolidación de la propiedad privada, progresiva consolidación de la propiedad privada. ¿Qué significa esto? Que en la Revolución Industrial hacia atrás todavía existían tierras comunales, tierras no exploradas, y en definitiva lo que viene a acelerar la Revolución Industrial va a ser la consolidación de la propiedad privada, y a partir de ahí todo un sistema político también bastante nuevo, ¿sí? Bastante novedoso en ese sentido. Los trabajadores del campo que van a la ciudad no van porque no hay trabajo en el campo, van justamente porque en esta avanzada del capitalismo, de la propiedad privada, son despojados y expulsados de sus tierras. Imagínense a alguien, para ser bien claro, alguien que vive históricamente en un lugar, que sus padres vivieron ahí, sus abuelos también, toda una línea sucesoria hacia arriba, y de golpe viene alguien con un papel y dice: bueno, esta tierra es mía, tenés que irte. Bueno, eso es una parte del proceso. La otra, por supuesto, es una cuestión económica, digamos, muy básica, que las grandes fábricas tienden a comerse al pequeño productor, al tallerista, lo que hoy podríamos denominar una pyme, ¿no? Por eso la importancia de que en general el Estado y las políticas públicas puedan regular justamente los desequilibrios que pueda haber en el mercado o evitar que haya monopolios. Bueno, lo que genera la Revolución Industrial es la aparición de grandes fábricas, sobre todo de una nueva clase social, la burguesía, una clase poseedora del capital, dueña de los medios de producción. Cuando hablamos del medio de producción hablamos de las tierras, las fábricas, la maquinaria, ¿sí? Todo lo que se usa justamente para producir. Otra cosa es el modo de producción, cómo se organizan estos medios de producción en función también del trabajo, ¿sí? De las fuerzas productivas. Entonces, medios de producción tienen un dueño, la burguesía, que en definitiva generó el cierre de los pequeños talleres. Antes se daba mucho que el carpintero tenía su taller y era hijo de carpintero, y una cosa muy en torno al saber, a la familia, a la tradición, ¿no? Y ahora, si vos tenés de golpe una gran industria que va a trabajar, no sé, lo que sea, el cuero, por decir algo, por inventar, bueno, automáticamente va a producir más cantidad en menos tiempo, va a reducir sus costos, este pequeño taller no va a poder competir, el artesano se vuelve un desocupado. Grandes centros urbanos, trabajadores rurales, artesanos sin trabajo, bueno, una gran masa de trabajadores desocupados en definitiva, que van a empezar a trabajar dentro de las fábricas. Es decir, lo que nace con el sistema capitalista, con estas transformaciones, sumado obviamente al comercio, la expansión, digamos, de todo lo que generó, nace el trabajo salariado en definitiva, ¿no? Digo, la mayoría de nosotros, de nosotras, trabajamos a cambio de un salario. Trabajamos determinadas cantidades de horas y nos pagan un sueldo con el cual compramos bienes, pagamos servicios y vivimos en este sistema, ¿no?
Esto que parece una obviedad, está bueno desnaturalizarlo, problematizarlo y sacar un poco algunas cosas para entender sobre qué escenario va a estar escribiendo Marx. Otra cuestión importante es la cuestión de los derechos. En un inicio, en las fábricas, el trabajo era obviamente insalubre, trabajaban los niños, jornada de 18 horas, incluso algo conocido como la cama caliente, que era duerme alguien, se va a trabajar, duerme otra persona, ¿no? Una cosa muy en torno a la vida de la fábrica y a una fuerte dominación o explotación, como va a decir Marx. Incluso Marx va a decir al proletariado, al obrero, le van a pagar lo mínimo indispensable para que reproduzca su condición de clase. Esto ya es me meto un poco con Marx ya, un posicionamiento bastante firme, ¿no? Bastante duro, crudo sobre esta realidad, donde plantea esto mismo. El trabajador y su clase social, el proletariado, se va a perpetuar como clase explotada. Después, obviamente, hay un programa, todo lo que va a proponer Marx, que es un proceso de transformación de esta desigualdad, pero en definitiva Marx va a decir, después de la Revolución Industrial nacen dos clases sociales, con intereses antagónicos, con intereses irreconciliables, y esto es lo importante. La burguesía, como decía, la unidad de los medios de producción, el proletariado, obligado a vender su fuerza de trabajo, su tiempo. ¿Por qué obligado a vender su fuerza de trabajo? Porque es lo único que le queda. Porque ya no tiene la tierra, ya el campesino, porque el pequeño artesano ya no tiene su taller o su pequeña maquinaria. Entonces pasan a ser o parte de esta masa de trabajadores desocupados o trabajadores explotados en un régimen donde no existen los derechos laborales. ¿Sí? Acá, si ya pensamos, principios de 1800, sobre todo hasta 1830, hay todo un proceso muy interesante de conformación de este movimiento obrero, de resistencia a esta explotación, y también, obviamente, se van creando las primeras organizaciones de los trabajadores. Cooperativas, mutuales, diarios obreros, posteriormente partidos políticos de los trabajadores e ideologías propias de los trabajadores, la aparición del socialismo, el comunismo posteriormente y el anarquismo, una corriente de pensamiento muy importante, y centralmente el sindicato como la organización gremial que va a pedir, luchar por los derechos de los trabajadores. Previo a esto, todavía era todo bastante más caótico. Por ejemplo, no sé, hubo un movimiento llamado el ludismo, que era los trabajadores enojados por las condiciones de trabajo, entendían la explotación, pero no había una conciencia de clase todavía elaborada, entonces lo que hacían era ir a romper las máquinas, el ludismo. Bueno, es más complejo, ¿no? No por romper las máquinas se termina el capitalismo o las condiciones van a ser más igualitarias, ¿sí? En definitiva, dos clases sociales, intereses irreconciliables. Ahí les voy a pedir que lean el capítulo de burgueses y proletarios del Manifiesto Comunista, escrito en 1847, así como también el apartado del texto de Ubiña que tienen ustedes en relación al Estado. Antes de meternos un poco y profundizar el pensamiento político de Marx, alemán, se nutre, podemos decir, de tres grandes momentos históricos en función también de su historia biográfica, ¿no? Alemania era un país donde el gran pensador hasta ese entonces era un filósofo, Hegel, seguramente lo han escuchado. Marx toma mucho de Hegel, toma el método de Hegel para estudiar la realidad, lo que va a ser el materialismo histórico, que es una comprensión del análisis de la sociedad en la que escribe Marx, que toma la dialéctica, que está basada en una relación triádica y una superación, ¿no? Ahora después vamos a ver cómo se conjuga esto de la dialéctica en el pensamiento de Marx. Pero lo que nos interesa es que el joven Marx viene de la filosofía y él rompe con todos los jóvenes hegelianos de la época, un poco porque entiende que estos filósofos o esta academia era una academia que no transformaba la realidad. Y acá hay que asumir el carácter profundamente político y militante de Marx, diferenciándose también de la academia, incluso dándole la espalda en muchos momentos, pero laburando de cara a la vida, la mejora de las condiciones de vida, o incluso en la superación, podemos decir, de este capitalismo que él tanto va a criticar. Hay un texto de ruptura llamado La ideología alemana, donde hay una frase conocida de Marx que es interesante, que dice: la filosofía se ha encargado de interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarla, ¿no? Paso adelante justamente en la política, como un académico se quiere
orgánico que va a responder a una clase trabajadora, y a partir de ahí una vinculación entre el partido, como el Partido Comunista, y el movimiento obrero, el proletariado, podemos decir, más allá de que sea progresivo y se vaya dando de a poco. Un segundo momento en Marx es Marx viviendo en Francia. Recordemos que Francia era el país de las revoluciones, la Revolución Francesa algunas décadas atrás, una revolución que le da nacimiento a la República, a los derechos civiles, que en definitiva le pone fin al absolutismo, y que Marx retoma también muchos de estos ideales. Sobre todo es un gran lector de Rousseau, por ejemplo, un autor que nosotros ya hemos trabajado, y lo que retoma de Rousseau es la crítica a la propiedad privada, ¿no? Marx cree que el problema y la consolidación, la legalidad o la institucionalización de la desigualdad está basado en la propiedad privada y también en el Estado capitalista, un Estado inherente a este sistema tan desigual que critica el autor. Entonces, primer momento, ruptura con la filosofía alemana. Segundo momento, encuentro con los autores franceses, sobre todo al calor de estas ideas más libertarias, más revolucionarias si se quiere, y un Marx ya más grande, bueno, exiliado, expulsado de Francia, después se va a Bélgica. Es el Marx economista, viviendo en Inglaterra, nutriéndose del pensamiento de los clásicos ingleses, Adam Smith y David Ricardo, y a partir de ahí, tal vez su obra más acabada, en términos de la complejidad, del laburo y el análisis minucioso, que es El Capital. Es un trabajo directamente económico sobre cómo funciona este sistema capitalista, un libro hasta el día de hoy estudiado con mucho detenimiento por cualquier economista, académico, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos más o menos el recorrido de Marx. Escribe mucho con Engels, con quien escribe la mayoría de sus libros, sobre todo el periodo entremedio y el periodo más bien político de Marx. Y podemos decir que Marx va a analizar la sociedad, el mundo de su época, este sistema, pero siempre con una vocación transformadora, siempre buscando cambiar las injusticias. Lo que va a decir Marx es: estas dos clases, con intereses irreconciliables, no van a seguir así mucho tiempo. Tenemos por un lado la burguesía, los medios de producción, los proletariados, esta relación, que es una relación de dominación, de explotación, etcétera, etcétera, que tiene intereses irreconciliables, cada vez se distancia más. Entonces, Marx en ese sentido es un autor historicista. ¿Qué significa que es un autor historicista? Que cree que la historia sigue un curso, que hay un motor en la historia, que sigue una linealidad. Kant decía lo mismo, Hegel también, ¿no? Que en algún momento va a una instancia superadora. Para Marx, ese momento cúlmine o ese fin, esa orientación que tiene la historia, es la sociedad sin clases sociales, una sociedad igualitaria, y el motor de la historia es justamente la lucha de clases. Es el conflicto, el enfrentamiento entre estas clases sociales con intereses irreconciliables que hacen que se sucedan crisis, revoluciones, transformaciones, etcétera, etcétera, hasta que en algún momento podamos constituir una sociedad que no lleve estas contradicciones y donde efectivamente haya una sociedad de iguales, ¿no? Por eso Marx escribe el Manifiesto Comunista, donde plasma estas ideas. Él cree que va a haber una revolución, en definitiva, que va a existir la toma del poder por parte del proletariado, de los trabajadores, en un proceso que va a implicar primero la toma de los medios de producción, ¿no? El trabajador está en la fábrica, sabe producir, pero no es dueña de la fábrica. Acá hay un concepto de Marx importante, la plusvalía o el plusvalor, que es ese excedente que produce el trabajador, pero apropiado por la burguesía, por el simple hecho de ser dueña de los medios de producción. Es el hecho de que, vamos a imaginar, para hacerlo bien claro, que por ser dueño de la fábrica o por poseer tierras, hay sectores que concentran este capital y acumulan capital sin trabajar, ¿no? Es decir, por el simple hecho de ser poseedores de los medios de producción, acumulan capital. El trabajador produce más de lo que se lleva. Ese excedente que produce el trabajador, que se lleva la burguesía, los dueños de los medios de producción, es el plusvalor o la plusvalía, ¿no?
Otro término ahí para sumar un poco que me parece interesante. Marx va a hablar del ejército industrial de reserva. Esto significa que al capitalista, al dueño de la fábrica, le conviene que exista una gran masa de trabajadores desocupados, porque en definitiva eso es lo que le permite reducir los salarios, ¿no? Y esto es economía pura, ¿no? Cuando hay más desocupación, los salarios bajan en general. Bueno, esto es una discusión sobre esto, pero me parece que es muy actual y por eso Marx es un clásico. Entonces, retrocedo. Marx historicista, él cree que la historia tiene una linealidad, un curso, que es la sociedad sin clases sociales, sin opresores ni oprimidos. Cree que el problema de esto es la propiedad privada, por eso el trabajador va a asumir esa ideología, va a tener una conciencia de clase, una comprensión histórica de qué lugar ocupa, de cuál es la relación de producción, la relación social de producción, de qué forma y en qué términos trabaja y produce, y esa conciencia de clase lo va a llevar a tomar los medios de producción, a tomar el Estado y a hacer una revolución que le dé paso a lo que Marx llama la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado que muchas veces es asociado a alguna dictadura, como no se lo imagina, pero lo que dice Marx son los trabajadores, son las mayorías, asumiendo y democratizando, en definitiva, el trabajo, las oportunidades y demás, ¿no? Marx dice que eso hace un proceso violento. Bueno, esto es teoría hasta acá, ¿no? Porque recordemos que Marx muere en 1883, la primera revolución de tipo comunista se da en 1917 en Rusia, con otras características muy distintas. Ahí tenemos el rol de Lenin, ¿no? Pero digo, sin irme por las ramas, para que también entendamos que Marx es un pensador, un filósofo, un economista, pero que esto que lo escribió no lo vio plasmado en hechos históricos concretos. Bien, voy a ir un poco con esto de qué es el materialismo histórico, esto de la dialéctica, este método hegeliano que él asume, que toma, para interpretar la realidad. Marx va a decir que a lo largo de la historia siempre hubo explotación. Siempre hubo un sector que salió beneficiado a costa de otros sectores, ¿no? De otros actores políticos. Y dice, ha habido distintos modos de producción. Y los modos de producción han ido cambiando. Por ejemplo, el modo de producción esclavista, ¿no? Donde vos tenías directamente gente que era dueña, propietaria de otra gente, de esclavos, y a partir de esta explotación, esta gente se veía beneficiada, ¿no? Y acumulaba capital, y gobernaba, y tenían poder, etcétera, etcétera. La lucha de clases, como motor de la historia, generó una liberación, por ejemplo, de los esclavos, ¿no? Entonces ha habido transformaciones. Ha habido otro modo de producción, como el feudalismo, por ejemplo. El feudalismo, decía Marx, también llevaba dentro, en este modo de producción, este sistema, también fuertes desigualdades y también opresores y oprimidos. Vos tenés al señor feudal, acá pensemos, imaginemos la típica película, el castillito, la muralla, la gente dentro del feudo, que es como es lo que estuvo antes de las ciudades, en definitiva, ¿no? De los feudos van a ser justamente en esa expansión a grandes ciudades, pero en definitiva quienes vivían ahí dentro pagaban impuestos muy altos y también estaban bajo una relación de dominación a cambio de la protección, muchas veces, por parte del señor feudal. Acá también hay una transformación. La Revolución Francesa, por ejemplo, donde justamente se le pone fin al absolutismo y a este poder, que venía a controlar todo y a no generar una mayor distribución del poder. Entonces, Marx va a decir, llegamos al capitalismo. Y el capitalismo también tiene contradicciones internas. También hay explotación y sometimiento y demás. Y Marx va a decir, el potencial de cambios, el sujeto revolucionario, es el proletariado. El capitalismo lleva en su interior el germen de su propia destrucción, le va a decir Marx. Es una frase para analizar, ¿no? Pero el capitalismo lleva en su interior el germen de su propia destrucción. Marx va a decir, es el proletariado, es el obrero explotado, que en algún momento va a generar una revolución y una transformación de la sociedad para ponerle fin a esta explotación y a esta desigualdad. Por eso esta idea del historicismo y de que la historia
conduce a una situación ideal donde no existe esta violencia, esta dominación. Bueno, para terminar un poco esta introducción al marxismo, a Marx, ustedes luego es importante que puedan leer por lo menos parte del Manifiesto Comunista, de Burgueses y Proletarios, y el texto de Ubiña, más en relación al Estado. Voy a leer dos cosas para terminar. La primera en torno al Estado. Marx va a decir, la superación del capitalismo, o el fin del capitalismo, para darle paso al comunismo, o un sistema donde no existan las relaciones de explotación, implica toda una transformación en torno al Estado. Para Marx el Estado es un Estado capitalista y es inherente a este sistema, aparece. Y la complejidad que tiene el capitalismo en este entonces es que, en definitiva, el Estado idealmente tiene que arbitrar los conflictos entre los distintos actores. Pensemos en el Estado de hoy, el Estado-Nación hoy. Sindicatos, medios de comunicación, empresarios, trabajadores, campesinos, la iglesia, etcétera, etcétera, los actores de la sociedad. El Estado tiene que poder arbitrar, ¿no?, los conflictos de la sociedad, sabiendo que cada actor político, tiene intereses distintos, tiene motivaciones distintas. Lo que pasa con esto es que el Estado, va a decir Marx, termina siendo el comité de asuntos de la burguesía para su propio beneficio. Es decir, que el Estado, de una forma muy simple, es manejado por las clases dominantes para el beneficio propio, ¿no? Y ahí está lo complejo en el Estado. Por eso Marx va a plantear que hay que destruir el Estado para crear un nuevo órgano de decisión de los trabajadores, ¿no? Y también esto lo vuelve difícil porque el Estado viene a darle una legalidad, una institucionalidad, viene a silenciar las relaciones de explotación. Porque en definitiva, si existe explotación, pero el Estado se presenta como superador y como árbitro de las tensiones y conflictos, bueno, pareciera que ya está la posibilidad de solucionarlo. Marx va a partir de la idea de que no, ¿sí? Por eso hay muchas discusiones con autores que son más bien reformistas, y Marx se asume como un autor de quiebre, como un autor justamente revolucionario, ¿no? Él cree que hay que terminar con la propiedad privada y hay que terminar con el Estado para darle paso a otro tipo de organización en un mundo sin opresores ni oprimidos, lo cual es muy complejo. En lo teórico es muy interesante, es un clásico porque sabemos que la desigualdad sigue existiendo, claramente el sistema capitalista sigue existiendo y esto no tiene, por lo menos en los tiempos que vivimos nosotros, que nos toca, una respuesta o una solución. Pero sí hay distintas corrientes o autores marxistas o experiencias del siglo XX, ¿no? La experiencia rusa, la Unión Soviética, la experiencia china con Mao Zedong, la experiencia de Vietnam con Ho Chi Minh, la experiencia cubana, Fidel Castro o Che Guevara, ¿no? O incluso la sandinista en Nicaragua, o interpretaciones en Perú, por ejemplo, Mariátegui, que buscaban pensar un marxismo latinoamericano, incluyendo a las comunidades indígenas. Bueno, por eso es un clásico, son autores que se siguen discutiendo y trabajando. Y por último, para terminar, Marx es un autor que es considerado muy economicista, porque la centralidad del autor y de la discusión gira en torno a la economía, al capital y en función de eso las clases sociales. Marx cree, podríamos decir, que la sociedad o la política está basada en una estructura, imaginémonos una pirámide, ¿no?, basada en la estructura, en la parte de abajo, y la superestructura, que es la parte de arriba. La estructura, cuando Marx habla de estructura, habla de la economía. Esto lo escribe un texto llamado Contribución a la crítica de la economía política, donde plantea que la economía es la estructura de la sociedad y la superestructura, es decir, lo que está arriba de la base material, es el mundo de las ideas, las leyes, la moral, la religión, el mundo cultural, ¿no? Es decir, el plano de las ideas es la superestructura, la parte de arriba de la economía. Marx lo que va a decir es, tenemos que transformar la estructura económica, por eso es un autor economicista. Por eso plantea la abolición de la propiedad privada y a partir de ahí la creación de otro sistema. Porque Marx dice, si transformamos la estructura de la sociedad, automáticamente
de una forma un tanto determinista y lineal, va a decir, se modifica el resto de la sociedad, es decir, la ideología, ¿no? La ideología, la cultura, la religión, los valores, ¿no? Las leyes, toda esa cuestión superestructural se va a modificar si transformamos la estructura. Lo cual es una discusión muy abierta. Hay otro autor, Gramsci, italiano, que vamos a estar trabajando también, que va a invertir esta ecuación. Que va a decir, no, la batalla es el mundo de las ideas. Y la transformación y el paso a un sistema distinto implica transformar esa superestructura y no necesariamente empezar por la base material. Es una discusión que es profunda, que es difícil, pero que la dejo acá también para cuando trabajemos Gramsci y podamos profundizar en relación a esto. Bueno, es todo por hoy. Lean el trabajo de Bovinia, muy interesante en torno al Estado, y también el Manifiesto Comunista, el apartado de burgueses y proletarios, donde va a hacer una caracterización justamente de las condiciones de vida de los trabajadores y de las relaciones de explotación que se dan luego de la Revolución Industrial.